¿Qué tanto sabes sobre la vida de los personajes más influyentes de todos los tiempos? Aquellas mentes descarriadas que con su desequilibrada forma de ver el entorno lograron cambiar para bien o para mal la dirección de la humanidad. Bienvenidos al cuarto episodio de Palabras Clave Podcast, en donde te contaremos cómo fue la vida de estos personajes tan poco ordinarios. ¡Yeah! ¡Cuarto! ¡Yay! Por fin. Ay, no. Tenemos como invitada a una gran persona para nosotros. Es nuestra productora y patrocinadora. Es Jessie. Oficial. Patrocínanos, Jessie. Jessie. Hola. Gracias por invitarme. Estoy muy feliz aquí. Aplica restricciones. Tómese con medida. Como bien. La ciencia es bella y es por esa belleza que debemos trabajar en ella. Y quizás algún día un descubrimiento como el radio pueda llegar a beneficiar a la humanidad. Esto lo dijo Marie Curie en el discurso por su segundo premio Nobel en 1911. Por el segundo, ¡pum! La única en el mundo. De Polonia para el mundo. Fíjate lo que dice la frase, la ciencia es bella. Ella la ve más como una especie de, como un arte, más que como un trabajo, más que como ciencia es. Estoy expresándome al hacer mi investigación. Casi como una forma de ser. Exactamente. Qué bonito, ¿no? O sea, porque ya cuando llegas a ese nivel en lo que haces, en lo que trabajas, si lo amas de esa manera de que, ay, qué bello es ir a trabajar a la planta y que todo el mundo use su equipo de protección personal. Ay, qué hermoso. ¿Te sientes feliz? Sí. Creo que sí sería bello. Es dar una clase y que todos tus alumnos te pongan atención. Que quieran participar. Y que quieran participar. Que prendan sus camaritas. Que lleguen a las asesorías. Que lleguen a las asesorías. No, es que llegue uno. Me pasó. Sí pasa mucho. Sí, qué bello sería. Bueno, pues comenzamos. Tras el matrimonio de sus padres, Bronislawa Bugowska y Władysław Slodowski, comenzando con el nacimiento de sus descendientes en julio de 1860, fueron Sofía, Józef, Bronislawa, Elena y dejando por último el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, Polonia, nace y le dan el nombre de María Salomea Slodowska. Se tomaban en serio los apellidos. Tanto los Slodowski como los Bugowski pertenecían a la Szlachta, la pequeña nobleza polaca, que de nobleza pues no tenía nada más como que el título, que se imponían contra la opresión del yugo extranjero, siendo sometidos a una violencia implacable y a dificultades económicas por la partición de Polonia. Un ratito les voy a explicar más en qué consistía todo esto. María, como sus hermanos, dejaron muchas anécdotas y descripciones de lo amorosa, cálida, sabia, entre muchas otras cualidades que tenía su madre. Pero algo que es evidente que le enseñó a María y a sus hermanas fue algo que Bronislawa pronuncia en una carta que les dejó a sus hijas. Aunque las labores del hogar eran responsabilidad de las mujeres, no debía ser la única ocupación. Podían y debían desempeñar otras actividades, debido a que su madre dirigía y administraba un pensionado hasta el año de 1868. Muy bien, Bronislawa. Ándele. Sí lo dije bien. Ese es pensamiento progresista. Sí, no manches. Sí. ¿Desde cuándo? Desde 1860. Súper bien. Casi que 100. Y hay gente que todavía piensa diferente, no manches. Por otro lado, el padre de María, Władysław Slodowski, se graduó en ciencias en la Universidad de San Petersburgo y trabajó como profesor de física y matemáticas en Varsovia. En las memorias de los hermanos Slodowski, las palabras que expresan sobre su padre son: nos dirigíamos a él con todas nuestras dudas, como si fuera una enciclopedia, pero no solo era destacable la cantidad de información que poseía, sino la manera extraordinariamente clara en que la transmitía. O sea, veían en su papá una pila de conocimiento, pero no solo eso, sino que su forma en la que les transmitía el conocimiento era como de mucho cariño. Es que quieras que no, tiene mucho que ver la forma en la que los papás te enseñan a aprender. Totalmente. Si el castigo cuando llegas después de la escuela es hacer la tarea,
o tiene que ver con un castigo el hacer la tarea, lo vas a relacionar con algo malo y no lo vas a disfrutar. En cambio, si es todo lo contrario y disfrutas pasar ese tiempo con tus papás mientras te explican algo o te enseñan algo, y ahora siendo tu papá profesor, olvídalo. Y buen pedagogo, ¿no? Porque dicen que más también disfrutaba cómo les enseñaba, o sea, cómo transmitía el conocimiento. Sí, tiene muchísimo que ver. También digo, no, muchos papás tienen la paciencia, obviamente, pero sí coincido, ¿no? Si te tratan con paciencia, con cariño, ándale, mira, vamos a hacer. Tú una vez platicabas, ¿no? Que tu mamá, que para ti era un premio hacer la tarea. Cuando llegamos a la escuela, mi mamá nos decía, si te portas bien, si eres buen niño en el resto del día, en la noche, te ayudo a hacer la tarea. Y entonces para todos los hermanos era un premio que tu mamá se sentara contigo a hacer la tarea. Cosa contraria que llegué a ver parientes míos que ponte a hacer la tarea o no comes. Yo, ¿cómo vas a poner que el niño relacione la tarea con el hambre? O sea, no. Y el niño, tengo hambre, me falta hacer la tarea. Deja si me pongo embriaguita. Otras aptitudes que resaltaba Josio, como le llamaban el hermano mayor de María, es que su padre era un gran pedagogo y gozaba de impartirle su conocimiento mientras realizaba caminatas por el campo, así como incluir a todos sus hijos en sus conocimientos de física y química. Sin dejar de lado las responsabilidades de su trabajo y la educación de sus hijos, seguía manteniéndose al día en sus respectivos campos académicos. Władysław únicamente seguía el ejemplo de su padre Józef Słodowski, quien también era catedrático, graduado de la Universidad de Varsovia y impartiendo clases de física y química en el Liceo de Lublin. Aparte de todo lo que les enseñó, Władysław les transmitió su pasión por la investigación, algo que no pudo desarrollar en un país invadido. Gracias a esto y a la colección de instrumentos científicos que había usado su padre durante su juventud, o que el laboratorio para los alumnos siempre ocupó un lugar privilegiado en la casa de los Słodowski, María creció rodeada de todo esto y con ello su curiosidad por la ciencia aumentaba. O sea, todo el entorno ya le estaba guiando el camino hacia dónde vas a. Qué padre. Pero fíjate, qué padre que ella también tuvo la ocasión de irse hacia ese rumbo, ¿no? Porque luego también lo que más tienes en la casa es lo que menos quieres. Sí. Hay veces que luego ya, si no te gusta, o sea, ya con poquito que alguien te diga, no lo hiciste bien, o es mejor que tú esta otra persona, o algo así, como que luego también ya te dirás, no, entonces yo no quiero tener nada que ver con la ciencia. Ahí es donde creo que el papá juega el factor. Claro, de incluirlos y todo. Vente para acá. Y qué padre también que no hicieron distinción, ¿no? Sí. Justo de eso, a pesar de que no era lo habitual en aquella época, los Słodowski cuidaron la educación de sus hijas con el mismo esmero que la de su hijo, y sus hijos correspondían a esto siendo de sus más brillantes discípulos. Aun cuando todos realizaban un papel impecable, destacaba una de sus hijas, Sofía, la mayor de los Słodowski. Porque nunca son los que conocemos. Tesla, no, perdón. Dane Tesla se llamaba. No, era Sofía. Hashtag, vean los primeros 3 episodios para entender esa referencia. Es un hashtag muy largo. Ok. Aunque esto no le duraría mucho, pues María comenzó a hacerle sombra a su inteligente hermana. María devoraba libros de tal manera que sus padres llegaron a pensar que esto le podría perjudicar. Por lo que llegaban a turnarse toda la familia para entretenerla en cosas más aptas de su edad, como jugar y pasear. No puede ser. Ya no leas, mijita, ven tantito. Vamos a jugar con la muñeca. Vente a ver TikTok. De hecho, hay una anécdota muy famosa que encontré tanto en los libros como en uno que otro documental, y es que Bronia o Bronislawa, la hija de los Słodowski, que era un poquito mayor que María, no podía leer una palabra, y llegó María y le dijo, no sé, por ejemplo, era transformar, y María llegó y dijo, es transformar, y Bronia así como de, chale, o sea, mi hermanita menor supo cómo leer esto y yo no. Pero no lo hizo con mala intención, solo como de que se le hizo muy fácil. Se le hizo fácil. Sí. Eso te es complicado. No puede ser. Suéltame. A ver, di parangaricutiri mi cuero. Los chiquitos humillando a los mayores. Ahí sí, a ti gente humillaba. No, al que sigue después de mí, no podía decir acelerador.
hasta la secundaria, hasta el bachillerato, creo, no podía decir. Creo que actualmente. Y el más chiquito de mis hermanos, el más pequeñito, le llegaba y le decía, es acelerador. Y se burlaba de él porque no podía. Ay, qué padre. Yo también lo haría. Es cierto. Yo me trababa. No. Yo decía Y eso Chomila. me lo haría a mí. Gran parte de la vida de los Slodowski estaba dedicada al estudio y las lecturas, mientras duraba el curso escolar. Pero en la llegada del verano disfrutaban de la visita a los familiares de los padres, siendo muy recurrente una hacienda en Subola, al sureste de Varsovia, propiedad que el padre de María compartía con el hermano mayor de su madre, o sea, de la madre de María. Estoy imaginando la hacienda, pero en blanco y negro. No sé por qué. Donde María y sus hermanos pasaban gran parte de sus veranos de la infancia en compañía de sus primos. La infancia feliz que tenían los pequeños Slodowski se vio eclipsada cuando la madre de María enfermó. Comenzó a perder peso y a padecer de tos seca, que no se curaba con nada. Es a la edad de 4 años de María cuando la familia se entera que los síntomas que padecía Bronislawa eran de tuberculosis, enfermedad que era una sentencia de muerte a corto o mediano plazo. Ah, qué triste. Y mucha gente dice, ay, es que es mejor vivir en épocas anteriores. Así, no es cierto. Sí, no. Ahorita la No, creo que tuberculosis. ahorita estamos en la mejor época para vivir pese a todas las cosas. Todavía se puede mejorar mucho más, pero de lo que ha habido, esto es lo mejor que hay. el miedo al contagio hizo que Bronislawa modificara drásticamente sus hábitos de vida, iniciando con dejar de abrazar a sus hijos. Esto fue una de las cosas que más hizo sufrir a todos, pero en especial a María, dado que por su edad no lograba entender el motivo que causaba el desapego de su madre. Otras de las cosas que recuerdan los hermanos Sklodowski es que su madre utilizaba sus propios platos, vasos y cubiertos y comía por separado. En un intento por mejorar, se sometía a curas en casas de reposo y por esto la mantuvieron alejada grandes temporadas de la familia, afectando de manera cruel a todos. ¡Qué triste! Sí, qué horrible. Como niños, a ver, no entiendes esas cosas, esas medidas. No, ya sé. Cuando yo estaba chiquita, yo tuve hepatitis y a mí me tenían apartada de todos mis hermanos. No podía jugar con ellos. Bueno, de por sí, por el asma, bien enfermiza. Pero, pero aparte, no, por el hepatitis sí es súper contagioso, el asma como quiera. Pero no podía. Yo también tenía mis platitos aparte y a todos ellos los tuvieron que vacunar. Sorry, not sorry. Yo, por ejemplo, la importancia de la vacunación. Mi mamá está en silla de ruedas y uno de mis hermanitos, bueno, en Navidad hacíamos las cartas de deseos y uno de mis hermanitos, escribió en sus regalos, todos poníamos que un cochecito, que un juguetito, que no sé qué. Y uno de ellos, de los más pequeños, escribe: yo te encargo, por favor, me he portado muy bien todo el año, te pido un par de piernas nuevas para mi mamá porque las que ella tiene no sirven. Y entonces sí fue como de ay, sí. Es como niño, no entiendes las enfermedades ni qué está pasando alrededor. Pobrecitos. Sí, ni las consecuencias o lo que conlleva solo como cuidarte. El cambio. Uh-huh. Y ahorita con el COVID, imagínate cuánta gente no están aislando y cuánta gente no están separando de. A mí me da mucha como tristeza y ternura, no sé. Las videollamadas que hacen los doctores y doctoras con sus hijos. Sí, también. Que pues ya llevan un buen rato apartados. Bueno, y las enfermeras y todo el personal que trabajan, pero sí, apartados. Qué difícil. Sí. Sí, o ahorita que está, por ejemplo, también que esta variable está atacando sobre todo a niños y pues ahí apartados, o sea, ya se los llevan, los aíslan y ya no puedes pasar. Imagínate también, pobrecitos ahí. ¿Cómo entiendes eso también? Todo pequeñito. Sí, o sea, te apartas de toda tu familia. Debido a que Bronislawa había enfermado de gravedad, todos los miembros de la familia rogaban con fervor en sus plegarias cuando acudían a la misa dominical diciendo: Señor, restablece la salud de nuestra madre. Ya que no había tratamiento para combatir la enfermedad, lo único que quedaba era recurrir a Dios. En una de las ocasiones en la que Bronislawa regresó de su estancia de varios meses en Niza, llegó con aspecto demacrado y cansado. Su hija pequeña apenas reconocía en lo que la enfermedad había convertido a su dulce madre. Al verla así, María corrió a la iglesia y dirigiéndose a Dios le pidió que tomara su vida a cambio de la de su madre. Oh, wow, qué desesperación. Wow. Yo creo que
Qué triste. Bueno, yo no me lo logro imaginar, pero las personas que llegaron a tener algún familiar muy enfermo y así, llegar a pedir. Es horrible. Bronislava Bugowska, madre de María, era católica ferviente y educó a sus hijos en su fe, pero les dio la libertad para que cada uno siguiera sus propias inclinaciones religiosas. Por otro lado, al crecer alrededor de importantes iglesias y rodeada de ritos religiosos, tanto por la devoción de su madre como por el catolicismo, que se había convertido en uno de los símbolos de identidad del pueblo polaco, podría creerse que María era católica. Sin embargo, la devoción de María no fue incondicional. Siendo muy joven, habría de pedirle cuentas al Dios que no habría escuchado sus plegarias. Pero fíjate, la familia de bien abiertos de mente. Sí. Yo soy católico, pero pues tú aprende, lo que te busca, encuentras. a ver qué te hace sentir bien. Eso se me hace incluso raro para nuestra época. Sí, de hecho. Sí. Mamá, pues escúchame. Si escuchas esto, no te creas. Es chiste. Si no, estaban bien locos porque hacían eso. Perdón. Puedes editar eso. Quítalo, por favor. Puedes cortar ahí. No te creo. Además de afrontar la tuberculosis de su madre, María también tuvo que enfrentar el haber nacido en una de las peores épocas para Polonia. Después de 1772, Polonia fue eliminada del mapa tras haber sido uno de los principales campos de batalla entre el Imperio sueco y ruso, por lo que fue dividida y desapareció como país, y su territorio fue dividido por los imperios austrohúngaro y ruso, y por el pueblo prusiano. En el sur del país, región de dominio austriaco, la vida era más fácil, pues la lengua polaca estaba incluida dentro de las oficiales. Los polacos podían participar en la vida política y económica teniendo representación política, además de contar con sus propias instituciones educativas como primaria, secundaria, academias científicas y universidades. O sea, solo estaban ocupados por administración, pero seguían siendo polacos, ¿no? Ajá. Sí, ajá. Les dejaban mantener tanto como cultura y todo. Exacto. Según los testimonios de aquella época, era difícil decir si la situación de los polacos que vivían en el oeste, región dominada por los alemanes, eran mejor o peor de la que los que vivían en el centro y este del país, bajo dominio ruso. El idioma, los colegios y cualquier expresión de nacionalismo polaco estaban prohibidos en ambas zonas, y quienes violaban las prohibiciones se enfrentarían a la cárcel. Sin embargo, las condiciones en el caso del pueblo polaco en dominio de los alemanes tenían la cárcel en el suelo polaco, pero en el caso de los pueblos dominados por Rusia, la cárcel se encontraba en Siberia, a miles de kilómetros de distancia. ¿What? Pero entonces, ¿qué querían? ¿Que hablaran ruso y alemán inmediatamente en cuanto? Efectivamente. Wow. Eso era su solicitud, que ya, o sea, llegué, ya no eres polaco, ya no es Polonia, ruso ya. O alemán. Órale, qué loco. Pero tampoco los dejaban ser rusos y alemanes. O sea, más bien como que no eras nada. Pero eres polaco. Pero eres polaco en Rusia y sí. Habla ruso. Exacto. Era un poco raro la situación, pero así lo sometieron. Las prohibiciones de los rusos llegaron al punto de negarles el uso de trajes típicos, bailes populares, y los polacos que trabajaban en el estado tenían prohibido usar barba. ¿Qué? Ma. ¿Qué? No me puedo poner mi sombrero ni usar mi bigote. O sea, me hubiera tenido que rasurar. Oh, no. Lo estaba guardando para mi traje típico del 16 de septiembre. Ay, pensé en alto. Ay, perdón. Me proyecté. Estudiar historia y literatura polaca no solo estaban prohibidas, sino que se consideraban actos de traición contra el zar ruso. Aún con las amenazas, existieron rebeliones contra las autoridades en Polonia rusa, antes de que naciera María, y muchas otras durante su estadía en Polonia. El abuelo paterno de María, Józef Sklodowski, fue detenido tras haber participado en una de las rebeliones de los cadetes, y tuvo que recorrer descalzo más de 200 kilómetros que lo separaban de la prisión de Varsovia. ¡Wow! Llegó con los pies destrozados y con 20 kilos menos. ¡Wow! No manches. 200 kilómetros. Ay, y con ese clima. Una vez yo intenté por un reto de un amigo irnos caminando a San Juan.
Ok, ajá. No llegamos. No llegamos. Y con zapatos. Hicimos 9 horas caminando toda la noche, de 11 de la noche a 8 de la 8 de la mañana, más o menos, pasaditas. Y fue unas pastillitas. Las que, no, ¿Qué? ¿cómo se llaman? De esta. ¿Qué? Entonces sí llegaron. No, ¿cómo el se llaman abuso para del no consumo decir de ese marcas? producto. ¿Pero qué te hicieron o qué? De sedales. ¿Cómo se llama el compuesto de los Ácido sedalmer? acetalsalicílico. Esa cosa. Fueron unas ácido acetalsalicílico. ¿Qué? Bueno, eso los que nos dieron el impulso final para poder llegar. Y sin, pero llegamos a la mitad del camino, pues. O sea, no fue el camino completo. Eran 40 kilómetros nada más, no 200. ¡Wow! No me imagino caminar eso descalzo. Nieve. De aquí a Querétaro caminar 200, o sea, para irte de aquí a Querétaro sin zapatos. O sea, deja tú y bueno. No, traía zapatos, pero chinga. terminaron destrozados. Ya, pies. sí, perdón. O sea, tal vez ya no traía zapatos al Bueno, kilómetro pero 15. Sí. Aún Te con aseguro que esto- los últimos 100 ya no los trae. No, ya para qué, ya no eran zapatos. ¿Los eran Converse? No te creas, Converse no patrocínanos. Aún con todo esto, tuvo suerte, pues pudo recuperar su empleo como profesor. En la rebelión de 1863, en la que los jóvenes polacos se negaron a prestar servicio militar con Rusia, Joseph, Obvio. O sea, sí, Obviamente. no te quiero como ruso, pero ya no puedes ser polaco, pero ven a prestar tu servicio militar, güey. Pero sí te queremos para Para que te vayas a partir la madre. carne de cañón. Joseph Sklodowski perdió su puesto en el liceo, ya que consideraban que no había impuesto suficiente firmeza con los jóvenes simpatizantes de la rebelión. Oh. ¿Cómo? La tía mayor de María, por parte de su padre, dio cobijo y protegió a los heridos que participaron en los levantamientos, además de que otros de sus tíos participó activamente en las revueltas. Esto hizo que su abuelo y sus tíos tuvieran que exiliarse en Francia. Ellos y muchos otros compatriotas que también decidieron retirarse de Polonia. La gente que no corría con esta suerte, como era el caso de uno de los hermanos de la madre de María, Henry Bugowski, el cual tuvo que pasar 4 años en Siberia por solamente ser polaco. Creo que tuvo un problema como que él seguía diciendo o llegó a hablar en polaco en público. Ay, no puedo y creerlo. lo mandaron así a la cárcel. A 4 Siberia. años. Ajá. ¿4? 4 años. Oh. Todas estas memorias estuvieron presentes en la infancia de los hijos de Bronislawa y Władysław, e incluso en carne propia, pues no podían hablar polaco ni en la escuela ni en la calle, sin miedo a sufrir las consecuencias de esto. En 1863, 4 años antes del nacimiento de María, muchos polacos consideraron que la mejor forma de abatir la opresión era centrarse en el estudio y el trabajo. Es donde la élite polaca crea el positivismo polaco, donde adoptando la ideología del movimiento positivista de sus exponentes como August Comte, John Stuart Mill y Herbert Spencer, los positivistas polacos se concentraron en que la independencia se llevaría gradualmente y construyendo el país desde cero. Aún teniendo las prohibiciones hacia el nacionalismo polaco por parte del zar ruso. ¿Esto qué quería decir? Perdón, se me fue el aire. Este movimiento tenía un trasfondo patriótico muy fuerte para con todos los polacos que existían, que querían educarse y que querían recuperar Polonia. Y este movimiento es el único movimiento en toda Europa de aquella época que incluía a las mujeres. Incluía a las mujeres, a cualquier persona de cualquier origen étnico, social, político, religioso, económico, no les importaba nada. Lo único que les importaba era que quisieran una Polonia de regreso. Los polacos estaban en otra época. Sí, no manches. Y a pesar de que los tenían sometidos, o sea, Sí. fue prácticamente el movimiento me suena a vamos a crear una Polonia debajo del agua, Sí, exacto. sin que nadie se dé cuenta y de repente ¡puac! Aquí De estamos. repente, aquí está Polonia. Nunca nos fuimos. Highlighter. Cortas una cabeza, van a crecer otras dos en su Exacto. lugar. No literalmente, por favor. Si no se creen. Adiós. Sí. Mamá, otra vez. Soy yo.
No escuches esto, mami. O córtalo. Crecer en un país, entre comillas, en donde los derechos de la mujer eran casi igual al de los hombres y en un ambiente donde las mujeres no eran consideradas inferiores a cualquier hombre, María creció sabiendo que ella valía lo mismo que cualquier hombre que se cruzara en su vida. Gracias a su papá también. Sí, Por o eso. sea, Por eso. dije el país, A su ¿no? país, a su familia, a sus papás. Sí, puede ser. Sí, gracias a su papá. Sí, y a su mamá. Típico. María, Típico. Pam, param, param, pam, pam. Pero era cierto. María comenzó a leer a los 4 años y es hasta los 6 cuando comienza su educación formal. Pero a los 10 es cuando llega a una institución de mujeres más completa dirigida por la señorita Sikorska, mujer que influyó de sobremanera en María, ya que al tratar de Perdón, se me fue el aire otra vez. Tranquila, no te preocupes. Con calma. Lee y respira. No se te olvide respirar. Tenemos, Sí, es cierto. Ah, sí, es cierto. tenemos que respirar. Ah, con razón se me fue el aire. Sí, ya que al estar en contra de la rusificación impuesta, hizo que las señoritas estudiaran tanto en ruso como en polaco. Debido a que existían constantes inspecciones por parte del gobierno ruso, inventaron un código con la portera del edificio, que les decía si llegaba un inspector ruso. Para las clases polacas que llevaban también tenían un código. Botánica era historia polaca Órale. y lengua alemana era idioma polaco. Okay. Qué chido. Pero ¿y si te preguntaban algo de botánica? Plantas. Es que te hablaban de Hierbabuena. Te hablaban en polaco de las Oye, pero qué hierbas. interesante. Este tipo de soluciones solamente se dan como en ambientes Así. ñoños, como intelectuales, ¿no? Como, a Qué ver, padre, y vamos a también crear. así de ahí tú nos avisas 2 timbridos para un inspector. Ajá. De hecho, sí, era algo así. Era, Qué chido. 3 era- para caminantes blancos. era Uno para la pizza. Ya llegó la pizza. 2 para testigos de Jehová. No abran, no abran, no abran. Qué fea eres. No se crean si alguien que nos ve es testigo de Jehová. Ay, creo que Charmín es testigo de Jehová. ¿Sí? Lo siento. Perdón. Ay, me puso en una posición muy incómoda. Yo no manches. Sin embargo, para María, Ya respiré. para María la visita no solo significaba esconder las cosas de Polonia, sino que gracias a su extraordinaria memoria y a su gran acento ruso, ella tenía que recitar las lecturas frente a los inspectores. Y Qué esto le poca. causaba no solo terror, sino que llegó a llorar de rabia y humillación. Sí, qué triste, qué feo. O sea, me estás prohibiendo que hable en polaco y todavía tengo que recitar tu estúpido, ¿qué? ¿Oraciones en ruso? ¿Qué? Sí, ¿Qué eran? las lecciones. Ah, las lecciones en ruso. Si no sé decir una mala palabra en ruso, pero metan aquí. Edita esto con una mala palabra en ruso, por favor. Sí, en serio Algo que que sí quiere decir quiero ir como a Rusia algún la día. tuya. No te creas, Rusia. Son los de aquellos tiempos. A María le encantaba aprender, le gustaba mucho la escuela y disfrutaba mucho que su padre instruyera en sus experimentos independientes. Además, Władysław les daba clases extra a sus hijos los sábados sobre química y física. Los padres de María sabían la importancia de los idiomas, así que incluyeron en su educación aprender alemán, francés y además del ruso obligatorio. O sea, Wow. hablaban polaco, alemán, francés y ruso. Órale. De cajón. O sea, políglota Wow. súper pequeño, ¿no? Y aquí peleándonos por aprender apenas inglés ya en la universidad. Sí. El inglés mal hablado, el idioma de la ciencia. Alguien lo dijo, no sé, no fui yo, obviamente. Bueno, Pues yo también es lo muy repetí, cierto. pero no sé quién estoy citando. Pero Lo es muy siento. cierto. Pero sí dicen eso. Pero imagínate tener 10 años y ser políglota. Wow, no sé. Qué Qué chido. extremo. Yo admiro mucho a los políglotas. A mí Sí, me claro. cuesta muchísimo trabajo cambiar de página al hablar en otro idioma. El switch. He sabido que hasta tu cerebro se reprograma y no sé si te ha pasado que ves algo en inglés o le pones atención a alguna parte, un video en inglés y luego los chistes o lo que sea lo piensas también en inglés. Entonces imagínate tener varios idiomas. Sí, Estar sí, entiendo.
Me pasa que a veces no te acuerdas de una palabra, no solo me acuerdo de la palabra en inglés o solo me acuerdo de la palabra en español. Me pasa más en español. No sé por qué. Solo. Debido a dificultades económicas que se presentaron para la familia Slodowski, comenzaron a tener un pensionado. Este pensionado es como una casa en la que alojan a jóvenes y ahí les dan tanto educación como comida y ahí pues duermen y así. Como un internado. Sí, más o menos. Ajá. Al inicio fueron pocos alumnos los que se presentaron, pero como fueron empeorando las cosas, llegó a un punto en el que María, Elena y Bronislawa les tocaba dormir en los sofás del comedor, por lo que eran las últimas en acostarse y las primeras en levantarse para que así pudieran ocupar los sofás durante el día. Era como la casa donde vivía Forrest Gump. No he visto Forrest Gump. No, llega mucha gente a... Yo sí, pero no los me hospedan. acuerdo. Los hospedan y les rentan las habitaciones y ya se van de paso nada más. De hecho, en la película llega Elvis Presley a hospedarse con ellos. ¿El verdadero Elvis No, Presley? es una película. No sé de qué época es Forrest Gump. Todo iba medianamente bien hasta que una pandemia de tifus azotó a Varsovia. Sus pandemias. Y uno de los pupilos del pensionado trajo piojos y chinches. Sofía y Bronia contrajeron la enfermedad y estuvieron muy graves. Bronia se recuperó sin que le quedara ninguna secuela. Sin embargo, Sofía no. La hija mayor, la más madura, la que había asumido el rol de madre para con su familia, murió en enero de 1876. No. Su muerte, como la muerte de un familiar, de cualquier familiar, sumió en una tremenda pena a los Slodowski, pero afectó de forma implacable a Bronislawa, a la madre, y su salud empeoró tanto que ni siquiera pudo darle el último adiós a su hija. Todavía te voy a decir ya enferma y todavía con esto. Ay, qué triste, Wow. no manches. No pudo seguir el cortejo fúnebre y solo lo pudo ver como pasar tras las ventanas de su casa, porque pues pasaron por su casa. Aunado a su enfermedad, estaba el terrible dolor de perder a su hija, y Bronislawa nunca se recuperó de esto. Su salud siguió empeorando, llevándola a su fallecimiento en 1876. La muerte de su madre causó en María un dolor tremendo, siendo que la siguiente vez que fue a la iglesia y se arrodilló para rezar, algo se reveló en su interior. No volvió a invocar con el mismo fervor a ese Dios que injustamente le había arrebatado a quien más quería. Por años, María lloró de forma inconsolable a su madre y padeció durante mucho tiempo lo que hoy conocemos como una depresión severa. Como que todas las personas estamos programadas así, ¿no? Hasta cierto punto. Es un caso muy horrible perder a alguien, pero de todas formas no te das cuenta que aunque perdiste a alguien, todavía hay gente ahí alrededor muy valiosa. Y en lugar de enfocarte más en las personas que se quedaron, sin cuidarla, te enfocas más en la persona que se te fue, como de, ay, no pude hacer esto o se me fue y ya no alcancé a decirle tal. Pues todavía hay más y todavía les puedes decir a todos ellos. Eso que no bueno, yo he vivido una pérdida así de fuerte, muy cercana y es bien difícil sacarte de ese enfoque de no, al que perdí nada más. No puedo ver a los demás. Yo me quedo. Ajá, me quedo con el que perdí y ya. Fui un mal hermano. Ahí me quedo. En lugar de decir, oye, todavía tienes más. Todavía puedes ser un buen hermano. Pues, qué feo. Qué triste. Durante esos sucesos, María se encontraba estudiando en la academia de la señorita Sikorska. Y esta le recomendó al padre de María que repitiera el año. Pues ella ya se había saltado un año, entonces pues como que no era la gran cosa. Para así poder ayudarle en su recuperación. Sin embargo, su padre creía que esto no era el adecuado para María, y él tuvo más exigencias escolares con ella, pues creía que un esfuerzo intelectual le ayudaría a sanar de forma diferente. Pues él creía que conocía muy bien a su hija y sabía que ella podía lograr más. Por esto, él la matriculó en una academia llamada el Liceo de Varsovia III. Era una academia rusa, por lo cual tuvo que enfrentarse al rusificado y a la discriminación por ser polaca y por ser mujer. Sin embargo, al parecer Bronislaw acertó, pues esta decisión de cambiar de colegio a su hija, ella siguió obteniendo las más altas calificaciones
en cualquiera de las materias, incluidas la lengua rusa y la historia. A pesar de que la lengua rusa se volvió como ahora su primer lengua, ¿no? Sí. Ya todo el mundo habla ruso ahí, todo es de ruso y puro ruso. Y te rusas. ¿Te rusas qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Todos qué? ¿Te rusas? ¿Qué? Nada. Te rusas. ¿Te rusas? ¿Y todos qué? Cuando entró al liceo, María encontró una amiga, Casia, a la que después de varias cartas llamó como hermana por elección. Era una chica de una familia muy bien acomodada, cuyo padre tenía un excelente empleo y su madre mimaba a María como si fuera su hija. María pasaba mucho tiempo con Casia, pues su padre era el bibliotecario del conde Zamoyski, por lo que tenía acceso a una variedad de libros enorme. O sea, pues era el bibliotecario. Qué padre. Era la mejor amiga perfecta. O sea, aparte de que me tratan bien. Tu mamá me quiere y tu papá tiene una colección. Ay, tú me caes bien. Infinita de libros. También me caes bien. Así. En las cartas que se mandaba con Casia, María plantea que pese a su odio por la institución, el conocimiento y su amistad eran lo que hacía que estudiar en ese colegio no pareciera tan terrible y doloroso. Recordemos sí. que en una de las inspecciones, pues ella lloró porque pues, se sentía ridiculizada al Totalmente. al tener que ser rusa. Aunque María no estuviera de acuerdo con la visión que tenía el liceo para con ella, como para con cualquier otro polaco, María obtuvo un diploma Aunque María no estaba de acuerdo con la visión que tenía el liceo para con ella, como para con cualquier otro polaco, María obtuvo un diploma de secundaria un año antes de la edad usual. Y no solo eso, sino que obtuvo la medalla de oro por destacada trayectoria académica. Ándese. O sea, tómala. Parece que le estaban poniendo más baches y ella, no pasa nada. ¿Eso qué? Todo bien. Nomás es aprender otro idioma, con permiso. Compers. Y ruso, no manches. ¿No quieres el primer lugar? Yo me lo llevo, gracias. Wow. Por esto, su padre consideró que era momento de tener un descanso, por lo que aceptó la invitación de sus tíos para ir por todo el país visitando gran parte de su familia y conocer diferentes lugares. Es cuando María y Elena, su hermana mayor, se van a viajar con sus tíos y María encontró una libertad incomparable. Incluso llega a decir en una de sus cartas a su amiga Casia que había olvidado el álgebra y la geometría. Imagínate cómo la pasó ahí recorriendo. Como para decir, ¿sabes qué? Adiós ya. escuela, adiós mi primer lugar. En lo que más me gusta y en lo que mejor soy, adiós. Ya, prefiero. Adiós. A mí me faltan 10 minutos, me bastan 10 minutos saliendo de la planta, ya se me olvidó todo. Ya. Igual me pasaba en la escuela. Sí, más de vacaciones, obviamente. ¿A que no? Tú llorabas cuando llegaban las vacaciones. Mi mamá dijo que no habláramos de eso. Pero está muy lejos de ser una de las grandes experiencias que tiene María en este viaje, pues al poco tiempo se encuentra con uno de los hermanos de su padre, su tío Sladislao. Y aunque al igual que su padre tenían una trayectoria profesional y educativa impresionante, lo que más asombraba a María era la forma en la que su tío y su esposa se llevaban, pues su tía realizaba todo tipo de actividades administrativas en las propiedades que poseían. Incluso Josio, el hermano de María, cuenta que su tía no le traían los entretenimientos femeninos como bailar, cocinar o cuidar a sus hijos, o lucir vestidos bonitos. ¿Qué entretenimiento? ¿Qué? Espera, ¿qué? Tenían una... ¿No te traen los entretenimientos femeninos? ¿A ti te traen los entretenimientos muy extraña de entretenimiento? Ese hostio estaba medio... No, pues sí, era otra época, obviamente, pero no es un entretenimiento. Bueno, yo digo. Pues, o sea, es que más bien no era, o sea, es exactamente lo que él dice, que no, ella no. Por eso, o sea, digo, pero él los menciona como entretenimientos femeninos. Lo chistoso es el uso de la palabra entretenimiento. Pues ella prefería trabajar con los hombres en cuya compañía fumaba, cosa que ninguna mujer decente en esa época hacía. Eso suena, no sé. Qué chido. No, me arrepentí. Sí.
Pues que todavía hasta en la actualidad hay ese cliché de que, fumas, no, niña, las niñas no se ven bonitas fumando. Pero también está ya la otra parte en la que dicen así como de, se ve sexy con el cigarro, o se ve sexy haciendo otras cosas, o las actividades cambiando la llanta, ándale, con abriendo el capote y ahí. Lleno de aceite. El mecánico. Y tierra. Ahora. Ya no suena. Ya suena cochino. Sí, no, ya. Entre otras actividades que hicieron María y Elena en este viaje, se encuentran andar a caballo con pantalones, nadar en medio de la noche, cantar y recitar poesía polaca, bailar un baile tradicional hasta el amanecer y salir con muchachos. Suena muy bien. Hacer bromas, pasear una semana en el castillo de un conde, donde se llevó a cabo una boda. Si quitamos lo del pasar una semana en el castillo del conde, creo que todas las demás cosas como que pues cualquier adolescente las haría. Check. Pero yo iba check. Pero hasta el conde. Como que pues ellos los veían asombrados, veían esas actividades asombrados, pues porque no, pero incluso en una persona, en un adolescente. Incluso si fue a un castillo de un conde, Sergio. No, pero en un adolescente moderno, también si es muy ñoñito en la escuela, si es muy matado o algo así, no haces ese tipo de cosas. O sea, no te vas de no se te olvida la álgebra. No me invitaron a fiestas. Pero tenía muchos hermanos. Ay, te pasaste. Sí. Yo también era bien ñoñilla y a mí se me invitaron. Estoy listo para seguir escuchando la historia. Espera. Yo también era bien ñoñilla, pero ¿sabes qué hice? Yo hacía las fiestas. Bueno. Y listo. ¡Pum! Pues en la universidad la mayoría de las fiestas fueron en mi casa. A veces no me avisaban. Hashtag el foráneo. Pero eran en mi casa. Estoy bien. Pero sí te invitaban. Tu cara. No, nomás llegaban. Vamos a hacer fiesta aquí. Te pasas. Y sigo bien, dice Sergio. Al finalizar este año sabático, María tuvo que regresar a su vida y con la novedad de que su padre retiraría el pensionado, dejando la privacidad que la familia necesitaba, pero con restricciones económicas, pues sí era un gran ingreso el que les dejaba por parte de los alumnos. Claro. Se restringieron las comidas, limitándolas a lo indispensable, además de omitir ciertos lujos. Pese a esto, algo que nunca faltó o algo en lo que no escatimaban eran los libros para leer y estudiar. Aún con estos recortes, en ninguna carta o en sus notas autobiográficas que dejó María, existe alguna queja de este tiempo de austeridad. Claro, pues no, yo tampoco. Habían libros. Y si era tu pasión más bien, yo no me he quejado. Sí. ¿Qué quieres? ¿Huevito en el jamón o el nuevo libro de Julio Verne? No sé si era de la época. No, yo tampoco. Pero me dio risa. Desafortunadamente, por el salario de profesor que tenía el padre de María, no era suficiente para darle educación a sus hijas. Y ya que Bronia se hacía cargo de la casa tras la partida de su madre y su hermana mayor, María tuvo que buscar un trabajo como institutriz, teniendo que regatear su salario, trasladarse por todo Varsovia, aún lloviendo y haciendo frío, teniendo que soportar que jugaran con su tiempo, pues tenía que esperar a que sus pupilas estuvieran listas para tomar clase. ¿Me estás diciendo que Marie Curie fue niñera? Sí, algo así. Bueno, se podría decir. Qué cosas, ¿no? A veces vemos a los personajes y premio Nobel o otro premio Nobel o causante de la Segunda Guerra Mundial, pero no te das cuenta de lo que tuvieron que hacer para llegar a tener ese vender bolis. Aún con esto, María se motivaba más, pues se reunía con otros positivistas polacos, donde conoció a Elisa Orsenskuna, novelista polaca que postulaba la igualdad entre el hombre y la mujer para obtener derechos a estudiar. Además, que detestaba la comparación de la mujer con las flores, ángeles o muñecas. Así como negaba la glorificación de convertirse en esposa, madre o ama de casa. Turn down for what? Así, y eso claro. No vivió o tal vez sí, ¿no? En la época de Hitler, donde te premiaban por
Por tener por hijos. tener más hijos. Te damos un bono. Ajá, si eres esposa modelo. Pero nada más para las alemanas. Sí, nomás para los alemanes. Sí, Y sí, blancos. pero si vives en Alemania, Ajá, pero eres y de Polonia, no católicos. aplica. Y no judías. Ni No, uy, no. Diferente Uy, a así que judío. chiste. traer sus cláusulas. Es como la beca. Sí, tienes razón. Sí, ¿No vives en pobreza extrema? No, uy, no. No Sorry. aplica. ¿Tienes un baño? Ay, no, ya no. En una carta a una amiga de esta reunión, María le escribe: no podemos construir un mundo mejor sin que antes mejoren los individuos. Por ello, cada uno de nosotros debe esforzarse por mejorar y aceptar la responsabilidad de mejorar en conjunto como humanidad. ¿Eso tiene mucho sentido? Un principio Muchísimo. muy básico, ya deberíamos estarlo aplicando. Seguimos aquí. En 1882, cuando María tenía 15 años, entra a una universidad clandestina, la Universidad Volante, por así decirlo. Volante, ya que las clases se tomaban en casas diferentes todos los días. Gracias a la maestra Jadwiga Sikorska, que es la La maestra que Sikorska, la antes misma. Ajá. Que era Póngale li- Sikorska a su hija. que era directora de la escuela, que duraría de 1880 a 1905. No se sabe con exactitud las clases que tomó María, pues al ser clandestino todo esto, No había llevaban registros. poco registro de los alumnos. Y el poco registro que tenían lo perdieron en la Segunda Guerra Mundial. Qué triste. Según los testimonios de la hermana de Elena, que estudiaba con ella en la universidad, según los testimonios de su hermana Elena, que estudiaba en la universidad con ella, parecía que María siempre destacaba, pues pone en una carta unos cuantos años después al recordar aquellos tiempos. Recuerdo que el profesor de ética, Manburg, nos pedía anotar todo lo importante de un libro que nos leía, pues no había suficiente material para que todos pudiéramos tener un libro. No recuerdo que anotaras algo, y sin embargo el profesor tomó tus notas como el libro oficial para la clase. What? Qué Wow. onda, no manches. Pero No puedo. también ve el nivel de la resistencia. O sea, vamos a hacer resistencia al dominio, a la conquista, creando universidades en las casas. de los Qué Clandestinas. alumnos. padre. Manches. Oye, yo no podía poner atención y estar escribiendo al mismo tiempo. Si estaba en la clase, o sea, o ponía atención o... Yo No. todavía no me sé los pasos del método científico y ella ¿Qué? aprendiéndose un libro completo. ¿Qué? No se crean. Profesores, si ven esto, no se crean. No, lo reviso. Edita eso. No inventes. Qué mala onda. Que no me sepa el método científico Sí. o todo lo que está viviendo. Sí. Debido a que María estaba harta de que sus alumnas fueran tan caprichosas y poco respetuosas para con ella, decidió renunciar y convertirse en una institutriz particular para los hijos de su tío Władysław Bugowski en su hacienda en Zwola, donde María recordó todos los recuerdos. Alumnos que no ponen atención y no se ponen las pilas. ¿Qué? Eso no existe. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué época es? Sí. Exalumnos de Sergio, si ven esto, no se crean tampoco. No, si créanselo. No, sí hay unos que no sirven para. Y saca la lista ahorita. No es que les tenga rencor, pero Ponen presente en comentarios. te pasas. En su hacienda en Zwola, donde María recordó todos sus recuerdos en familia que pasaron ahí con sus hermanos y sus padres. Pero esta alegría no duró mucho, pues en la hacienda hubo un terrible accidente y se incendió, terminando con todo lo que tenían. No. Y María teniendo que regresar a Varsovia. Ay, qué triste. Todos los recuerdos bonitos ahí de las vacaciones y todo así, ¿no? Un empleo bueno al fin y Y que sus se incendió Eso todo. sonó Pilas, como un sí, poquito sí la están. vida de Tesla. Apenas empiezan a arreglar las cosas y Y ¡pum! pues Va casi por todo abajo. nos pasa, ¿no? En algún momento, así como que Sí. cuando sientes que todo está bien y luego de repente, Y te jalan el pie. ¡Órale! de repente pandemia. Yo, gracias. Y aquí estamos año y medio después. Aquí está. bueno, sí suena muy parecido a los planes que había en todas partes antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuántas ¿La pandemia? empresas? ¿Cuántos? Sí, El sí, proyecto sí, sí. de la Es del exactamente lo solar mismo. y todo eso, Ujú. todo. Hay un montón de proyectos muy, muy Y interesantes pum.
llega la Primera Guerra Mundial, todo se cae. Y imagínate cuántos proyectos que no hemos visto, que no hemos escuchado de ellos, muy interesantes, había que tumbó la pandemia actual. Cuando María regresa, no vuelve a su antiguo empleo, sino que ahora va a una agencia de colocación donde busca un empleo de institutriz interna. Es decir, de planta, pues en una sola casa. No tuvo que mentir en absoluto en su currículum, pues sabía varios idiomas y tenía una excelente referencia de sus anteriores trabajos. Debido a que era una candidata sobrecalificada, exigía un sueldo bastante alto, 400 rublos al año. Así que así es como logra obtener su último empleo. No sé cuánto es, pero suena poco. Sí, suena poco. Alguna vez busqué eso en internet, pero ya se me olvidó. Pues pero no, eran pocos pesos. Era poco. Creo que era Pero 27 pesos. Qué locura, ¿no? O sea, llegó a pedir su trabajo y ya traía años de experiencia, políglota, ya no necesito. No siento mentir. No necesito decorar Sí, mi currículum. Claro. Ya estoy más que preparada para esto. Venga. Impresionante. Siendo así, María le dice a Bronia que era el momento de que ella fuera a estudiar a la universidad. Bronia no quería aceptar esto, pero María le aclara que ella ya había sacrificado mucho por la familia y era momento de que cumpliera su sueño de estudiar medicina y que cuando ella terminara de estudiar medicina, pues le podría regresar el favor y podría ayudarla a estudiar la universidad. Ok, cambiaron los papeles. Sí. Sí, no, pero pues sí está bien porque también sí es cierto, o sea, Bronia se hizo cargo de la familia por mucho tiempo, fue como su madre, pero en chiquita. Chiquita. No puedo. Cipulo. En la biografía que hace Eve, la hija de María, se pregunta por qué nadie buscó la alternativa para que las hermanas Sklodowski pudieran estudiar la universidad al mismo tiempo. Pues María perdió muchos años de su juventud en intentar educar personas que parecía que no querían ser educadas. Tal vez le faltó contexto. Contexto. Tal vez sí, por claro, eso. Sí. Ajá. Es que cualquier detallito, por más pequeño que sea, puede que sea un determinante. Si lo quieres decir en 3 palabras, pues no te voy a explicar todo. Es así que para empezar su trabajo, María se tuvo que mudar a Stuky. En la... Toque. No nos van a patrocinar. Patrocínenos. Es así que para empezar su trabajo, María se muda a Stuky con la familia Zorowski, donde trabajaría y sería un ambiente totalmente diferente al que estaba acostumbrada. Le daban tiempo para estudiar, no eran problemáticos y contaban con una variedad de libros inmensa. Las hijas a las que les daba clase María eran muy educadas y excelentes alumnas, además de disciplinadas. Con Atsia, de 10 años, trabajaba 4 horas. Y con Bronislawa, eso es lo que le decían Bronca, de 18 años, trabajaba 3 horas. En Bronca encontró una buena amiga, pues tenía su edad y compartía con ella muchas de sus ideologías. Y es donde María introduce a Bronca, su nueva amiga, al positivismo polaco. En su pasión por el conocimiento y en compartirlo, así como con esto en mente, María comienza a dar clases en su habitación. Le prestaron una mesa y compró con su salario libretas y lápices para sus alumnos. En un inicio eran solo 3 o 4, pero terminaron siendo 18. ¡Qué bonito! O sea, completó un salón. Sí. De clases. Oye, qué padre. Oye, pero entonces María Curie era medio interesada, ¿no? Digo, no buscaba dinero, pero ya me lo imagino saliendo con un muchacho y... A ver, ¿cuántos libros tienes? ¿En tu casa cuántos libros hay? Pues, ¿cuál es tu libro favorito? No, pero mira, tengo mi coche. Salario es esto. No. ¿Cuántos libros hay? ¿Y como cuántos libros tienes? Pero espérate, ¿tú crees que la mujer solamente debe quedarse en su casa? ¿Tienes biblioteca? Eso. ¿No? ¿O no? No. ¿Puedo hablar polaco? Todo el tiempo. Aún con todo esto... Perdón, es que me imaginé el perfil de Tinder. Me encanta la lectura. Si no tienes más de 120 libros en tu casa, no me hables, please. No des a la derecha. Con todo esto, se daba tiempo para seguir estudiando. En una carta a su prima, le cuenta que por el momento entre sus lecturas se encontraba
Física de Daniel, volumen 2, pues el volumen 1 ya lo había terminado. Claro. Sí. Sociología de Spencer en francés, lecciones de anatomía y fisiología de Paul Van Beers en ruso. Y le comentaba que debía tener esta variedad, pues si su cabeza se cansaba de un tema, lo tomaba un descanso de esta obra y tomaba otra de igual complejidad, para mi parecer. Me dice, ya me cansé de física. Déjame echar unas lecciones de anatomía. Wow. Uy. Ya sé. Es como cuando llevas una maratón así de una serie en Netflix y lo te cambias a Disney. Sí, me ha pasado. Para descansar. Sí, pongo un video en YouTube de mensos manejando y ya con eso. Mensos manejando. Sí. Mensos al volante. Los Swarovski trataban a María como otra de sus hijas e incluso la incluían en sus caminatas por el campo, así como a sus juegos y paseos por el pueblo. En una ocasión, la señora Swarovski le pidió a María que aprendiera a jugar cartas, pues quería que jugara con ella y con bronca. La vida de María dio un gran giro cuando conoció al hijo mayor de los Swarovski. Híjole, ya me lo esperaba. El apuesto Kashmirs. Pues era el heredero de la biblioteca. Orgullo y prejuicio. Ahí, oportunidad. El heredero. Orgullo y prejuicio, volumen 1. Volumen 1. Que estudiaba en la Universidad de Varsovia, que había regresado para visitar a la familia. Kashmir también cayó enamorado de María, pues le parecía una mujer interesante, fuerte, inteligente, además de muy bonita. Eso. No hay registros escritos. Creo que es inteligente. Creo que es inteligente. Creo que es inteligente. Sí, ¿tú crees? He escuchado hablar no sé qué. 4 idiomas. Ajá, ¿no? Como que a veces se enoja y luego a veces está bien tranquila, pero está hablando nomás. A veces susurra. Ajá, parece que es. Yo creo que sí. Inteligente sí ha de ser. Pero mensa no está. Aparte siempre trae un libro. Como que la he visto contar el otro día y no me la hice mensa en canasta. Ok. No hay registros escritos de una relación entre ellos. Sin embargo, un tiempo después de que los señores Swarovski supieran que su hijo estaba interesado en María, le dejaron en claro que si seguía con eso, quedaría desheredado. Y no había biblioteca. Uy, no, así ya no me interesa. ¿Ya para qué? Entonces María no te creas, Kashmir. Pues aunque los Swarovski trataban a María como su hija, no estaba en la misma clase social. Esto dañó mucho a María. Y en varias cartas que envía a su prima Henrietta, demuestra su tristeza y cómo estaba al borde de la depresión. Mis planes para el futuro no tengo ninguno. O más bien, son tan vulgares que no merecen la pena de hablar de ellos. Espero pasarlo mi vida lo mejor posible. Y cuando no pueda más, decir adiós a este mundo. La pérdida será pequeña y la pena por mi ausencia será corta. ¿Qué? Tan corta como por otros tantos. Toda esta situación... No, espérame. O sea, el drama ante todo. Sí, ya me partieron el corazón, ya mi vida no vale nada. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Y luego aparte todo este tema de, pues si me voy como quiera, pues no pasa nada. Pues no sé, pues yo creo que pues era su primer amor o no sé. No dejan de ser humanos y ve cómo tuvieron sus puntos más bajos y de todas formas se levantaron y no nada más se levantaron, sino que échale galleta, diría. Repuntaron para alcanzar a tocar la historia. Sí, que ni idea de lo que representa su vida ahorita o todo lo que fue su existencia, todo lo que hizo, todo el trabajo que hizo después de eso y bueno, toda su historia antes de eso también, ¿no? Pero toda su historia después de eso y que ella pensaba terminar con todo. Si me muero, bueno, a nadie le va a importar. Nada. Uy, no. No voy a trascender nada. Wow. Esta situación acabó con toda la energía y la pasión para seguir trabajando y cultivándose en temas variados, llegando a que María se expresara referente al amor como: algunos creen que a pesar de todo esto estoy obligada a pasar por una especie de fiebre llamada amor. Eso no entra en mis planes en lo absoluto. Si alguna vez tuve otro, se ha desvanecido como el humo. Lo he enterrado, encerrado, sellado y olvidado. Pierre, no escuches esto. Pierre, es show. A todos nos pasa. Pero ve cómo está pasando por las etapas del duelo. Uh-huh.
Negación. Vamos en ira. Aceptación. Ahí ya va la ira. Ya es en la ira. En mayo de 1887, en una carta a su hermano Josio, en la que se refirió al compromiso de su hermana Elena, roto, al parecer por la causa de la pobreza de los Sklodowski, dice: imagino cómo habrá sufrido la autoestima de Elena. Verdaderamente no es para tener una buena opinión sobre los hombres. Si no quieren casarse con una chica joven, pobre, que se vayan al infierno. Nadie les pide nada. Pero ¿por qué ofender perpetuando la paz de una inocente criatura? O sea, no te pases de sangre. O sea, si no la quieres, no juegues con ella y listo, ¿no? Pero eso en la actualidad también, muchachos. Es que ahí está la falla. Los hombres no se quieren casar. Pues pobres o ricas, ¿no? O sea, no. Como de clase media, no. Solo no jueguen ni uno ni otro con el otro. Gracias. No jueguen. Gracias. A menos de que sea de mutuo acuerdo, bueno, ya. No vamos a entrar en detalle. ¿Qué? Gracias. Sí, no preguntes. Tú sigue. Ok, vámonos. Después de tener que enfrentarse a la depresión. Perdón, ¿qué? Ya. Que escribí no y eso que no está con Después de tener que enfrentarse al desprecio a la relación con María, se hizo correr un rumor por el pueblo, el cual era que María y Kashmir se iban a casar. Rumor que llegó hasta Varsovia, el cual en una carta María deja en claro que eso era mentira. Poco tiempo después de la ruptura del compromiso de Elena, el padre de María le envió una carta donde le pide constantemente perdón por no poderles ofrecer nada más y ser culpable de que sus hijas no pudieran contraer matrimonio. O sea, desde entonces el chisme estaba todo lo que daba para llegar Sí. hasta otras regiones. O sea, Pati Chapoy se quedó mensa. Cuando María lee esta carta... Ay, perdón. Que el manso. Ay, perdón. Ay, lo siento. Radio, perdón. Sí. Ay, lo entendí. Ay, Dios. Sin embargo, cuando María lee esta carta, se apresura a contestarle a su padre, porque para ella las prioridades que había tomado, como darles educación y formación, eran lo mejor que les pudo haber hecho. Y le estaba eternamente agradecida por transmitirle su amor a la lectura y ferviente interés por la ciencia y el conocimiento, además del aprecio por la literatura, arte y música, incluyendo la práctica de múltiples idiomas. Qué triste que el papá se haya sentido de esa manera, que le haya tenido que decir, ay, oye, discúlpame por no poder hacer que alguien se fije en ti, que porque no tienes dinero. Qué triste, qué onda con eso, pero yo creo que el papá quería como en todo sentido darles todo. Claro, a las hijas. Pues no estoy juzgando por eso, pero qué triste que Marie Curie como de... ¿En qué idioma te explico que eso no importa? Literalmente. ¿Qué onda? No manches. Sí, ya sé, qué padre, porque aparte sí es cierto, o sea, no le falló nada. Y toda la apertura que tuvo, toda la parte de equidad, toda la parte de incluirle en la ciencia, en las artes, en todo, o sea, qué chido. Sí, bien hecho, fue bien un hecho buen por papá y fueron muy buenos hijos. Sí. Muy buenas hijas. Sí. Pese a toda esta barbarie emocional que pasa, María no renuncia a su trabajo, pues necesitaba mandarle dinero a Bronia para que siguiera estudiando. Pero a ella le comenzó a escasear el dinero, y en una carta a su hermano para felicitarle por su cumpleaños, utiliza su último timbre postal. Le dice que por favor escriba más seguido para mantenerlo informado de la salud de su padre y de cómo iban las cosas por allá, pues lo último que su hermana y su padre le escribían eran solo tragedias, y quería saber si era solo la perspectiva de su padre y de su hermana, o si una nube de tragedias estaba azotando a la familia.
Qué triste. Sí, se le llovió Aparte sobre es de mojado. ya. Aquí te va mi último, pero me respondes, güey, porque ya no tengo para escribirte más. Pero ya aquí te leo. Y aquí te leo. Sí. Te voy a dejar en visto, pero no, Dale. no dejes de mandar cartas. Cuando te acaba el último mensaje que se escribía así en cortito, ¿no? La Q nada más, y así, porque te iba otro mensaje. No, ya se pasó a 2. Este es mi último mensaje. Entonces, Pero aquí te leo. ya se me acabó el saldo, pero tú me sigues escribiendo. Sí, yo Voy aquí a te seguir leo. leyendo los Chido. mensajes. Y claro, Ah, sí. sabe de qué hablarán. Sí, Sí, claro, cada ya no vivió el tiempo de mensajes. Gracias. No, pero sí se me acabó. Sí, ya, claro. Sí, los ya. datos. Por todo lo anterior, María siguió con su trabajo, sumado que continuaba con una relación clandestina con Kashmir. Alrededor de una Mira que familia, alrededor de una familia que no la consideraba digna compañera. Y gracias a que Kashmir no se arriesgaba por el amor mutuo que se tenían, Qué poca Kashmir. María logró canalizar todos los sentimientos de tristeza, enojo, rabia y decepción en motivación para seguir formándose y llegar lejos. Se podría decir que la ciencia le debe mucho a A Kashmir. la cobardía de Kashmir. Pues de no haber sido así, María tendría que haber permanecido en un país en el que no podía estudiar ni hablar polaco prácticamente. Pero es que Wow. donde lo desheredaran le iban a quitar la biblioteca y Marie Curie de todos modos lo iba a cortar. Oye, Sí, ya va. no estás tan guapo. Ajá, no, ya como que no. Ya te vi bien yo. No me gustabas. Pero tengo dinero. Esos No, pero no. 20,000 libros menos, como que ya no. Sí, no. 20 mil libros. Te quitan lo atractivo. No era Ay, tu ya te barba. empecé a ver lo feito. En 1888, el padre de María obtuvo su pensión de jubilación, así que podía mantener la estancia de Bronia en París, aunque Bronia ya estaba teniendo planes de boda. Wow. Pero esto significaba que María podía dejar Stucky. Ujú. Sí, claro. Ya no tendría ese Ajá, ya no peso. tendría Qué padre. Sí. Bueno, o sea, digo, qué padre que ya su papá por fin ya estaba jubilado, ya no tenía que estar trabajando ni estar así como de ay, con qué voy a trabajar. Ajá. Y ya, y que lo que le iban a dar de jubilación le bastaba y le sobraba para poder apoyar a Bronia. Y aparte Ajá. ella ya con sus planes de boda y sobre todo que pues ya iba a poder regresar esta María bonita. Bueno, y nosotros en María el contexto de que ya no sabemos la historia, ¿no? Pero Pero quién sabe. ajá, en aquel entonces no sabes qué iba a pasar adelante. Bueno, pero porque, pues, Sí, digo, sí, sí. por lo que dices como de Pero pues sí ya. está Sí, muy- porque en algún momento tiene que ir a Porque ya estudiar a tiene la que- universidad. Porque sí regresó, ¿no? En 1889, Bronia expresa en una carta que encontró a un hombre, Kashmir Blusky. No, era el otro. No, pero son 100 años antes de mi cumpleaños. Oh no. Oh no. ¿Qué? Un chico, Ok. un chico inteligente. Y otro culto, Kashmir. Y otro Kashmir. Esos Kashmir. Si Lo rodean. conoces un Kashmir Aléjate de él. y no tiene biblioteca. O su familia cree que tú eres menos que lo que él merece. Ujú. Y eres él no pobre. tiene el valor. Ay, ya. Porque, o sea, ok, no, O de no toda la lista, ¿no? discutimos a todos los Kashmirs porque recuerden que este sí se va a casar con ella. Ah, sí, perdón. Ah, sí. Ah, perdón. Otro Ah, olvídenlo. contexto. Kashmir Dulsky. Ah. Inteligente, culto, primero en su clase, además de bien parecido, con una posición económica bastante buena y era un ferviente positivista polaco. Órale. Todos O sea, los requisitos. Check, check, check. Si hubiera tenido biblioteca, se lo hubieran peleado. No tiene libros. Ah, acá. Ya no tengo que insistir con eso. Ah, ya, perdón. Ah, está padre. Y que pronto ella llegaría a las condiciones de cumplir su parte del trato. Y le agrega: lo más probable es que me case en verano. Kashmir habrá obtenido su título de médico y a mí solo me faltarán algunos exámenes finales. ¡Qué padre! El primer año que estés aquí podrás vivir con nosotros, pero tu segundo y tercer año no, pues queremos regresar a Polonia. Debes ahorrar lo más que puedas, pues la matrícula es muy elevada. Estoy segura de que en los siguientes años nuestro padre podrá ayudarte con los gastos. Claro, pues ya no voy a estar. Sí, La ya no, mía te toca. ya voy a Sí. estar casada. Qué padre. Me gusta mucho cómo hacían los planes y cómo se organizaban y trataban Sí, como y de cómo sincronizar. Y cómo se trataban de ayudar siempre el uno Sí, la qué una a la bonito. otra. Ajá. Sí, ahí voy yo, pero vente tú también. Ahora te toca a ti y vamos emparejándonos todo el Sí, tiempo. Qué chido. exacto. Qué Eso está muy padre, sí se me hizo bonito. Qué tierno. Vámonos acá.
Canadá. Desafortunadamente, María rechazó la invitación de su hermana para ir a París. Había perdido todo interés de estudiar, pues cargaba con el sentimiento de infelicidad de su familia y creía que por su culpa era que su hermano, Josio, el cual se había obtenido su título de médico, no conseguía trabajo. ¿Como por su culpa, como porque ella no conseguía esposo o por qué? ¿O No, por su culpa por qué? es como cuando te deprimes y todo lo malo que pasa a tu alrededor Ah, piensas que es por tu culpa. O sea, se le cayó el helado a mi sobrina, fue porque yo estoy mal. fue porque yo la vi, O la sea, volteé a ver y se me antojó. Ajá. O O sea, sea que ya había llegado a un grado como que es demasiado María depresivo. Slobowska, Tragedias. drama, Curie. Curi. Pues sí, tragedias. sí fue mucho drama, pero pues Pero era todos era la somos primera así. vez que estaba lejos de su familia. Ah, yo qué digo, Sí. sí, también era súper Bueno, yo soy bien llorona, yo por eso no digo nada. Sí, no, yo también fui súper. Cuando María regresa a la casa de su padre, aún se resistía a irse a París, por lo que decide pasar un año más en Varsovia con su padre. Sin embargo, consiguió una especie de trabajo, pasantía, algo así, poco convencional, pues su primo, Józef Bugowski, que entonces era el jefe del laboratorio de física del Museo de Industria y Agricultura de Varsovia, un nombre muy largo, le ofreció un empleo no pagado, donde María pudo trabajar en un laboratorio de química en supervisión del director Napoleón Milicer. Pues sí, aunque no fuera pagado, pues era lo que ella quería. Empieza la definición de becarios. Si quieres aprender o quieres recibir un salario. Escoge una. Sí, ya No sé. ambas. De todas formas, es una muy buena palanca. Sí. A todos nos pasa. Pues El era lugar. mujer. Sí, sí, claro. María llegó a comentar que realizaba muchos experimentos, además de tomar clases que impartía el doctor Milicer sobre química analítica y mineralogía. Esto y muchas otras prácticas dentro del museo le permitieron a María formarse en la materia, así como desarrollar una gran destreza analítica. El doctor Milicer y su asistente Kosowski ayudaron mucho a la formación de María, tanto así que en sus memorias los menciona de la siguiente manera. Si el profesor Milicer y su asistente Kosowski no me hubieran enseñado tan bien química analítica en Varsovia, nunca habría sido capaz de aislar el radio. Wow. ¡Qué bonito! Todo el mérito. Oye, y en algún momento, antes de esto, no sé si lo leíste, si hay algún registro de eso, María menciona que quería estudiar algo, digo, porque terminó ahí, porque regresó a París, no se quiso ir, regresó a Varsovia, no se fue a París ya cuando podía haberse ido y ahí se va de becaria. Pero ella ya estaba buscando, o sea, si se hubiera ido a París, ya tenía algo como que quería estudiar o no menciona. Llega a mencionar cuando ya está a punto de irse, que quería estudiar como artes o ciencias sociales. ¡Órale! Pero no lo estudia porque la ideología del positivismo polaco era desarrollar Polonia en un futuro cuando se volviera a juntar. ¿Ves? Entonces, ella... ¿Ves? No seguir no quiere decir que... ¿Qué dijo? No seguir lo que tú quieres. Ajá. Que no se te haga en lo que tú quieres hacer. No significa que no voy a ser bueno en lo no. que... No ves a Marie Curie ahí creando guerras mundiales. No se inclina por esto porque cree que es una mejor área en la que desarrollarse cree que es lo que mejor le va a convenir a los demás que ella se dedique a eso. Entonces sí. Pues sí, porque digo, me vino esta pregunta a la mente por la parte que leía el libro. Ya leí el de física volumen 1 y ahora pues voy con el volumen 2. De hecho, lo común en las primeras generaciones de mujeres universitarias era la medicina en realidad, porque se guiaba todavía en lo del cuidado a otra persona, no en su desarrollo o algo así. Luego también pues su hermana médico, su hermano médico, ¿no? También así como de, ¿qué onda? Sí, ¿Yo qué hago? Y yo, pues yo me voy a las sociales. No, pues bueno, me voy a ir a artes. Así, ajá. Wow. Sí, bueno, artes o sociales así como para... O sea, le gustaba mucho el arte y la literatura. ¿Crees que haya destacado en artes? ¿En artes? Pues yo creo que
Pudo haber sido una buena dramaturga. Así. Pudo haber sido una buena escritora. ¿Es un arte dramático? Sí. Sí, novelas de drama. Perdón, ya. Pese a que Polonia era un país dividido, se encontraba en una única ventaja en el campo de las ciencias sociales y naturales, puesto que todos los escritos que eran publicados en París, Londres y San Petersburgo eran aceptables en Polonia y circulaban en los idiomas francés, inglés o ruso, los cuales María dominaba perfectamente y el inglés pues ahí se le daba. Ya me sé los otros 4. Pues iba. Uno más. Además de la ayuda de su padre, ahora María contaba con la de su primo Joseph, ya que ambos habían estudiado ciencias naturales en la Universidad de San Petersburgo. Durante un tiempo, Joseph fue asistente de nada más y nada menos que de Dmitri y Mendeleev, el padre de la tabla periódica. Y empiezan los crossovers. ¡Qué padre! Pero no solo esto. El doctor que les mencioné hace un momento, el doctor Millicer, fue discípulo de Robert W. Bunsen, que sentó las bases para la espectroscopía. Como sabemos, Mendeleev sabía que existían algunos huecos en la tabla periódica e incluso descubrió las propiedades de los elementos que aún pues no se habían descubierto. Todavía no sabía cuál era, pero sé que estos son los que... Exacto. Es el deviteluro, el nombre que le da al elemento que más tarde la propia María descubriría y bautizaría como polonio. ¡Wow! Exacto. Así de impresionante. Así ya tenía todas las características, solo que no lo habían aislado, todavía no sabían qué eran. Pero no. Tiene que haber algo. Aquí falta, sí. Claro. Ajá. Cuando le quitas o le pones un electrón o algo así. Sí, sí, el positivismo ayuda. Perdón, ya. Sí. Pero para esto, María tenía que decirle adiós a su natal Polonia. Es entonces que se lleva a cabo la boda de Bronia y Kazimierz en París, en septiembre de 1890, donde asistieron Elena, Glodislao y María. Aquí como un dato, el testigo de la boda de Bronia y Kazimierz, el testigo era amigo de él y se terminó casando con Elena, la hermana entre Bronia y... sí. Y María. Mira. Qué chido. Ahí se conocieron y guiño. Tú la dama, yo el testigo. Tú también tienes libros, bueno. Va. Ese requisito nomás de Marie Curie. ¿Quién sabe? Bueno, sí puede ser. Pasado un año, Bronia ya tenía en camino a su primer hijo y le dijo a María que era momento de ir a estudiar a París. Pero María dudaba, pues ya tenía 24 años y no quería dejar a su padre. Esto aparte de no querer dejar a Polonia. Le afectó incluso su salud el hecho de intentar irse a París y casi cancela el viaje, pues porque como que su salud estaba empeorando. Media ansiedad. Y ansiedad, exacto. Esto aunado que aún tenía esperanzas de que la relación con Kazimierz funcionara. Oh. Pero en un viaje que hizo a un monte, al monte Tarta, donde supuestamente se encontró con Kazimierz, fue donde definitivamente decidió irse a París. Pues una semana después de este viaje le manda una carta a Bronia pidiéndole alojo y algo de comida, además de información sobre la matrícula y los precios, a cambio de ayuda en las labores domésticas y a cuidar a su próximo sobrino. Órale. Sí. Oh, qué bonito parte. Le ponen una carta. Te ruego que me escribas si es posible alojarme contigo. Les mando todo mi amor. Pueden alojarme en cualquier sitio. No te molestaré. Te prometo que no seré un estorbo, ni crearé desorden. Parece que ni siquiera voy a estar ahí. Te imploro que me contestes lo más pronto que puedas. Ay, pero ¿por qué? La hermana obviamente le dijo, sí. Ajá, pero llevo tiempo diciéndote que te vengas y todavía me dices. Te prometo que no me voy a hacer nada, no me voy a mover. Si quieres ahí me quedo. Sí, es como muy sensible, sí. Como ya su... Sí, dramática es la palabra.
Ay, luego. Yo no te dije nada de los dramas que hacía el Tesla. Ah, sí. El Y ese Tesla. también era bien dramático. Sí, claro. Puede que en un Bien futuro sentido. descubra un elemento. Somos muy dramáticos, Sergio. Y Sergio nada más decía, era muy sentido. Ya ven cómo era de sentido y yo dramático. Exactamente. Tengo futuro. Aún con esta carta, donde María sonaba con mucha firmeza, Verónica tuvo que viajar hasta Varsovia para convencer a su hermana Ay, no. y ayudarla a preparar todas sus cosas para el viaje. Sí, me voy. No, sí voy a ir. Mira, tú mándame las cosas. Y eso está fuerte porque viajar en aquel entonces No, no era nada fácil. Eso sí era Y viajar. luego embarazada o Y ya luego embarazada. o con Ajá. bebé o no sé. Pero... Todas las dificultades formaron su carácter, la educación y el empeño que puso su padre en ella, además de su admiración hacia él, hizo que se inclinaran a la ciencia. Esto y pues el otro contexto que les digo. El rechazo al amor por este infortunado incidente pudo resultar algo útil en sus primeros años en Francia. Al despreocuparse del efecto que podría provocar en sus compañeros. Como que en los primeros años, y mucha gente a su alrededor lo decía, como que los primeros años en los que ella llegó a París, como que, es un chavo, ni me había dado cuenta. O sea, Corrí, por favor. Una genita. estás muy bonita. Croissant. Te invito a un croissant. Eres como una flor. También me... Le petit Que no. A ver, ¿cuántos libros tienes para empezar? Invítame un libro si quieres. Y hablaba bien padre el español, la María también. Sí. María sentía la responsabilidad de trascender, de lograr cosas extraordinarias para enaltecer a Polonia. Para recompensar a su padre, pero sobre todo para probarse a sí misma hasta dónde podrá llegar su mente. Sin destacar que el ser ferviente practicante del positivismo polaco hizo que constantemente estuviera viendo en pro para el desarrollo de las futuras generaciones de los polacos. Sí, ya desde que decidió estudiar algo para el beneficio de los demás y no el propio, ya desde ahí es otro nivel. Sí. Qué chido. Ahorita va algo un poco gracioso. Era así su fervor por Polonia que en una carta a su amiga Kasia, la cual se casaría con un alemán, le dice: no dejes de recordar el amor a nuestro querido país cuando veas la luz al clarecer el día, ni nuestra lengua profanada por una opresión creciente. O sea, aunque te cases con un alemán, no se te olvide que eres polaca. Ojalá tu corazón en tierra extranjera permanezca siempre polaco. Oh. Finalmente, Kasia no se casó con el joven alemán, Yeah. pues se enfermó de gripe y murió un día antes. ¡Oh, no! Ay, no. Oye. ¿Cómo celebraste? ¡Qué humor tan negro, güey! No, eso no es gracioso. ¿Cómo me dijiste? María sí se casó con un extranjero y vivió lejos de su tierra. Ay, sí. Bueno, me puedes decir algo gracioso después de la muerte de la Nacasia. No es ella, el alemán se murió. Ay, yo pensé que era la Nacasia, güey. Es que no supe qué. Acacia, ¿cómo se llama? Casia, ¿verdad? Kasia. Perdón, pensé que se había muerto la amiga, güey. Sí me dio tristeza. Dije, y la pinche, la amiga se muere y esta vieja ahí se casa con el francés. Su corazón, bueno, me quedé en que se murió. Au. Mientras que María sí se casó con un extranjero y vivió lejos de su tierra. Sin embargo, su corazón siguió siendo polaco durante toda su vida. Hay un registro ahí de que Kasia le mandó un poema diciéndole: no te olvides por 12. de Polonia. Ahí te va tu carta de regreso. Te regreso tu propia carta. Pues yo creo que no. No sé. No creo. Qué triste, pobre Casia. Eso lo veremos en el siguiente episodio. No. Muchas gracias por escucharnos. Nos acaba a ti. Yo ya hablé todo el episodio. Nos vemos en la segunda parte de Marie Curie. Exacto. Adiós. Los queremos. Muchas gracias. A ratitos.
Suscríbanse y compartan si les gustó y denle like y coméntenos cuál es un personaje que les guste para que podamos traerlo pronto por acá. Muchas gracias. Hasta luego.